Otra de las aplicaciones que podemos encontrar para la integral es la determinación de volúmenes de sólidos de revolución. Ahora bien, lo que nosotros vamos a tener es un eje, que en este caso está representado por la parte donde se inserta lo que conocemos como un trompo de tacos, pastor, ¿sale? ¿Qué va a suceder? Este eje atraviesa completamente este cuerpo por la parte de adentro, permitiendo que el cuerpo sólido que está aquí en la parte de afuera gire en torno a él, es decir, esté revolucionando en torno al eje. Eso es un sólido de revolución. A eso es a lo que se le llama sólido que está revolucionando sobre un eje. Ahora bien, en la parte de la izquierda lo que tenemos es otro ejemplo. Esta figura cilíndrica está girando en torno a este eje, que podemos denominar como el eje de las X y el eje de las Y. Esto lo convierte en un sólido de revolución. Obviamente, al hablar de determinación de funciones, de determinación de mediciones, lo que nosotros vamos a tener representado es el cuerpo que está girando, la función que me va a dar este tipo de cuerpo y las acotaciones. Las acotaciones, recordemos que son las medidas que me van a servir para determinar de dónde a dónde voy a estar yo calculando las determinaciones del sólido de revolución o del cuerpo que está girando en torno al eje. ¿De qué manera se van a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es trazar un plano cartesiano, ¿sale? Simplemente mis ejes conocidos como X y Y. Después vamos a trazar la función. En este caso mi función está dada por la figura o la línea rosa que tenemos ahí. Esa línea rosa se va a trazar de esta manera y después al punto en que se llegue o el punto que me está indicando mi función, se traza una línea imaginaria hacia el eje. Una vez que nosotros tenemos esa parte, lo que vamos a hacer es actuar como una especie de espejo en la parte de la derecha. Una vez que tenemos trazada la primera parte de la función, lo único que vamos a hacer es duplicarla, es decir, generar su reflejo. Vamos a prolongar la línea imaginaria hasta que llegue completamente al punto, pero en el cuadrante opuesto al punto que nosotros tenemos determinado, y finalmente vamos a completar el trazo con la segunda parte de mi objeto. Este sería un sólido de revolución que, como lo vemos, está girando sobre el eje X, que es el denominado eje de revolución. Ahora bien, ¿qué va a suceder? ¿De qué manera se pueden representar? Vamos a tratar de trazarlo desde otra perspectiva, ¿vale? Vamos a tener mi función. Nuevamente esta función va a estar dada por la parte de arriba de mi figura. Voy a trazar una parte imaginaria y después lo que voy a hacer es simplemente duplicarla. En ambas figuras lo que tenemos es el primer y segundo paso para identificar un sólido de revolución. Tenemos el eje de giro, que está condicionado por la parte de las X o el eje X. Tenemos una función, esa función es la que me va a ayudar a darle forma a esta figura, y finalmente lo que nosotros vamos a tener son los límites o acotaciones que están dadas en ambas figuras. ¿Qué va a suceder con este tipo de eje o a qué nos lleva? Bueno, dependiendo del eje sobre el cual esté girando mi figura, es lo que se denominaría el eje del sólido de revolución. En la primera figura, lo que tenemos es que mi eje sobre el cual está girando es Y, ¿sale? Entonces, este sólido va a estar girando de esta manera, todo sobre el eje Y. Y en la figura que tenemos un poquito a la derecha abajo, lo que tenemos es que este sólido se encuentra girando en torno al eje X. Dependiendo de hacia qué tipo de eje es al que va a girar, podemos determinar que según el eje de giro, lo podemos encontrar como eje de revolución horizontal o el eje de revolución vertical. Si es vertical, entonces se maneja en torno a Y, justo a la función que nosotros tenemos. Si es horizontal, se determina como en torno a X. En este caso, el volumen de un sólido está dando por diferentes tipos de funciones, depende de la forma geométrica de dicho sólido. Vamos a analizar esta forma particular que es muy común en este tipo de ejercicios.
Las ecuaciones que nosotros vamos a emplear van a depender del tipo de sólido que vayamos a tener. En este caso, el que hemos estado trabajando, si lo vemos así, es similar a una especie como de cono, ¿ok? Es una especie de forma cónica, tenemos más o menos la parte de la base, que sería esta, y tenemos dos ejes que se van acentuando hasta llegar a mi eje de partición. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo esta figura. De alguna manera a mí me resultó esta figura de una función. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo primero que yo voy a determinar? Bien, lo primero que yo voy a determinar es qué tipo de volumen o cuál es la fórmula del tipo de figura que yo voy a encontrar. Aquí sería algo similar a lo que se representa una forma cónica cilíndrica. Dependiendo de la forma, voy a utilizar cierta fórmula para determinar el volumen. El ancho. El ancho de la figura, ¿realmente a qué se refiere? A lo que se refiere es que yo de dicha figura voy a tener que tomar un trozo. Este pedacito que tenemos aquí tiene un ancho, ¿sale? A eso se va a referir la W o el ancho de la figura. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a utilizarla para la determinación de la fórmula y para obtener el volumen, ya sea que gire en torno al eje X o que gire en torno al eje Y. Ahora vamos a comenzar a revisar un ejemplo para que nos quede más claro todo esto. Se nos dice que voy a tener una función, esa función me va a dar como resultado un sólido de revolución y ese sólido nos pide que determinemos el volumen. Lo primero que vamos a determinar, otra vez como en los otros ejercicios, es, me tienen que decir sobre qué eje está girando. Me tiene que decir cuál es la función con la que yo voy a construir dicha figura y me tiene que dar los límites de acotación, ¿ok? En este caso, ¿qué me dice? Tengo que hallar el volumen del sólido que resulta de girar alrededor del eje X. La región está delimitada por mi función y las rectas, en este caso mis límites se tienen que encontrar en X. X igual a 0 hasta X igual a 4. Y vamos resolviendo paso por paso. El primer paso. Lo primero que yo tengo que hacer es construir mi gráfico. Para construirlo tengo que tabular. Por lo tanto, voy a darle valores a X y obtener el valor de Y conforme a la función que ya me dieron. ¿Qué valores puedo darle a X? Los que ustedes deseen. Preferentemente, como lo hemos manejado en ejercicios anteriores, tomen los que están dentro de sus límites. Me dice que tiene que ir de 0 a 4. Y lo que acordamos en ejercicios previos es que por lo menos le voy a dar 3 valores. ¿Para qué? Para que me dé más o menos la forma original de mi función. Entonces los valores que elegimos son 0, 1 y 4. Mi función me dice que Y es igual a raíz de X. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es sustituir aquí el valor de X. Cuando X vale 0, raíz de 0 es igual a 0. Cuando X vale 1, raíz de 1 es igual a 1. Y cuando X vale 4, raíz de 4 es igual a 2. Con esto yo ya tengo la tabulación. Vamos entonces a proceder a construir mi gráfico. El gráfico me quedaría de la siguiente manera. Yo tengo puntos para X y tengo puntos para Y. Vamos entonces a trazar este gráfico. Primero, me dice que mi primer punto va a estar dado en 0,0. 0 en X, 0 en Y, más o menos aquí. El segundo estaría dado en 1, más o menos el 1 yo lo pongo aquí y 1 hacia arriba, algo aquí. Después, mi segundo punto me dice que cuando X vale 4, que lo voy a tomar como por aquí, 1, 2, 3, como por aquí, 4, y Y va a valer 2, entonces Y me va a quedar aproximadamente ahí. Voy a unir los 3 puntos que yo tengo, y ese es mi gráfico, más o menos me da esa forma. Lo que sigue es que dijimos que íbamos a trazar una línea imaginaria hasta el límite de acotación. Entonces voy a bajar esta línea y va a topar en el eje. Listo. Segundo, ¿qué dijimos hace un momento? Trazo mi gráfico, prolongo la línea y voy a completar el gráfico más o menos para que me quede a la misma altura. Básicamente trazo el reflejo de mi gráfico.
este sería el sólido de revolución con el que yo voy a empezar a trabajar. Este sólido de revolución más o menos me da una forma algo así, ¿cierto? Es una especie como de conito. Ahora bien, ya que tenemos esa parte del sólido de revolución, lo que vamos a hacer es analizar solo un segmento de la figura. Primero, ya construí mi gráfico. Ahora bien, lo que voy a hacer es tomar una parte de la figura, la parte que ustedes quieran, del punto que quieran, no importa la medida que ustedes deseen. ¿Cómo se analizan este tipo de gráficos? Voy a tomar un pedacito de aquí, por ejemplo aquí. Esta rebanada, imaginemos que yo la voy a sacar. ¿De qué manera me quedaría? Pues si yo estoy tomando una parte de ese gráfico como una especie de rebanada, me va a quedar algo así, ¿cierto? Pero esta parte, bueno, tiene una especie de fondo, más o menos me daría una figura, algo así. Lo que yo hice fue quitar este pedacito y ponerlo de este lado. Este segmento es el que se toma como la forma del sólido original, que si lo vemos y lo giramos como de cabeza, me queda una especie de recipiente que es más bien como una especie de cilindro. Entonces, lo que yo tomé es este pedazo. Ese pedazo es el que yo voy a analizar. ¿De qué manera lo voy a analizar? Vamos a colocar las coordenadas, los datos que me son suficientes. Construí el gráfico, tomo un segmento. El radio de mi gráfico está dado sobre esta línea blanca, ¿sale? Este sería el radio de mi gráfico. La altura sería esta de aquí. Recordemos que es algo similar a lo que dibujamos hace ratito. La base, entonces, es esta parte como circular, mientras que la altura está dada por esta parte. Vamos a analizar qué es lo que me dice la parte teórica. Para conocer el volumen del cilindro, porque ya dijimos que este pedacito que yo tomé de la figura original es lo que yo voy a analizar y con ese puedo determinar mi volumen en este caso. Me dice, resulta que el volumen de un cilindro es área de la base por altura de la figura. Área de la base se determina con pi por el cuadrado del radio por la altura. Ahora bien, vamos a especificar variables. Las variables me dicen lo siguiente. La variable en cuanto al volumen me dice que va a ser pi por el cuadrado del radio por la altura. ¿Sale? Simplemente estamos trabajando con esta fórmula. Ahora bien, ¿de qué va a depender y cómo lo vamos a manejar? Este es el volumen del sólido de revolución, pero este lo ponemos como dV porque ese va a depender de todo lo que está a continuación. El radio es igual a y. Y es igual a la función que nosotros tenemos. Por lo tanto, el radio que nosotros tenemos en la parte de arriba va a ser igual a la función. Y la función ya la tenemos, ahorita la acomodamos. La altura es el ancho de la figura y eso va a depender de la cantidad o del tamaño, de la longitud, de la rebanada que nosotros sacamos de la figura original. Entonces, la altura va a ser igual a mi diferencial de x, ¿ok? Solo estamos acomodando los términos para que nos quede más claro cómo lo vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que yo tengo me quedaría más o menos así. Resulta que dijimos que el radio es igual a la función. Y la altura o el ancho es igual a mi diferencial de x, ¿sale? Vamos entonces a plantear la fórmula. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Voy a trabajar con la fórmula desde arriba. Entonces sería el volumen, que va a depender de todo lo demás, es igual a pi por el cuadrado del radio, que sería para la base, y todo eso lo voy a multiplicar por h. ¿Qué voy a hacer? Al estar trabajando con cálculo integral, lo que yo debo hacer enseguida es integrar ambos lados. Solo estamos planteando la fórmula. A partir de aquí ustedes ya la pueden comenzar a manejar. Voy a integrar este lado y voy a integrar este lado. Entonces, procedemos a lo siguiente. Esta integración se lleva esta parte de la derivada, mientras que de este lado se conserva, ¿sale? No puedo eliminar nada, entonces se queda igual. Es decir, el volumen que yo voy a determinar es igual a la integral de pi por el cuadrado del radio por la altura.
Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué necesito conocer para poder tener un resultado numérico? Los limitantes o las acotaciones, que si recordamos dijimos que iban de 0 a 4. Vamos a replantear esta fórmula. Volumen es igual a la integral que va de 0 a 4 de pi por el cuadrado del radio. El radio, quedamos que era igual a la función. La función original, ¿cuál es para construir esta figura? La función que me daban originalmente es y igual a raíz de x. Entonces, esa es la función con la que yo voy a trabajar. Por lo tanto, en vez de r, yo voy a colocar raíz de x, que es mi función, esto se eleva al cuadrado, y finalmente la altura, o el ancho, quedamos que era igual a dx. Ya terminé de plantear mi integral. Vamos a tratar de concretarla. Primero, ¿qué tengo que hacer? Simplificar, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Pi es una constante, la puedo sacar de mi integral. Sale, vale 3.1415, redondeado 3.1416. El cuadrado de la raíz se puede eliminar de la siguiente forma y me queda la x solita. Por lo que entonces mi fórmula replanteada quedaría que el volumen va a ser igual a la integral, que va de 0 a 4 para pi por x por dx. Esta es la integral con la que yo voy a comenzar a trabajar. Ahora bien, llegamos a esta parte donde dijimos que este se elimina con este. Voy a volver a anotar toda la fórmula para irnos paso por paso. Volumen igual a la integral de 0 hasta 4 de pi por x por dx. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué sucede con esta parte? Pi es una constante y quedamos que la puedo sacar de la integral. Entonces el volumen es igual a pi, que es mi constante. Eso va a multiplicar a la integral de x por dx. Continuamos de este lado. Pi, ¿cuál es la integral de x por dx? X a la potencia 1, x lineal, me quedaría x cuadrada sobre 2 y ya terminé la integral. Solo me falta hacer la evaluación que va desde 0 hasta 4. La evaluación, simplemente lo que vamos a hacer es lo que hemos trabajado anteriormente, ¿sale? En este caso es determinar el límite superior, que en este caso sería 4, menos el límite inferior, que sería 0, sustituyendo estos valores en todas las x que nosotros vamos a tener. Vale, ¿de qué manera me quedaría entonces replanteada esta parte? Vamos a trabajar con ello. Ya que tengo la integral resuelta, ahorita la anotamos en la parte de arriba, lo que corresponde es simplemente sustituir los límites. Quedamos que mi integral iba a estar dada por pi por x cuadrada sobre 2, y esto se va a evaluar desde 0 hasta 4. Ahora bien, vamos a hacer la sustitución. Entonces, mi volumen sería igual a pi, que va a multiplicar a 4 al cuadrado, sobre 2, menos pi, que va a multiplicar a 0 al cuadrado, sobre 2. ¿A qué sería igual? Primero que nada, pi por 0 me va a dar 0, y 0 entre cualquier otro número tiene tendencia hacia 0. Este se puede eliminar. La parte de abajo, ¿sale? Me quedaría pi, que va a multiplicar a 4 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16, entre 2, 8. Pi por 8 es el único cálculo que tengo que realizar. Y pi por 8 me da un resultado aproximado de 25.13. 25.13 en este caso se maneja como unidades cúbicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de volumen. Y este es el resultado de mi sólido de revolución cuando nos piden determinar el volumen. Realmente lo que hacemos es básicamente lo que hemos trabajado de manera anterior, simplemente que lleva un poco más de pasos. Primero, me van a dar una función y los límites. Ahora bien, yo voy a tabular mi función, voy a trazar el gráfico,
Voy a tomar un pedacito de ese gráfico y conforme al pedacito que yo tomé, esa es la forma que me va a permitir calcular el volumen. Después, ¿qué voy a hacer? Sustituir lo que está dado o lo que está especificado de esa forma. ¿Qué hicimos? Simplemente cambiar la parte del radio por mi función. Al ser un sólido de revolución significa que está girando, entonces solo tomo la parte o el pedacito que yo elegí. Ese pedacito va a estar dado por una función. Y recordemos que el ancho o altura de mi figura va a estar dado por dx. Trabajo la fórmula, hago más simples mis términos hasta llegar a un cálculo básico que me permite obtener el volumen del sólido de revolución, sin importar la figura que nos den. Este tipo de criterios, lo que es el volumen, se puede definir en base a cualquier criterio de cualquier figura, de cualquier función, siempre y cuando nosotros tengamos a la mano, recordemos o sepamos en qué tipo de formulario está, cómo se determina el volumen para la función que nos están dando.